Hay historias que si no las vieras con tus propios ojos, pensarías que solo existen en el cine. Pero esto es real. Una verdad oscura, enterrada durante más de 20 años bajo el sótano de una casa de pueblo. Yo seguí a mi marido al pueblo. Creía que viviría en el calor de una familia unida. Pero en la primera comida, la cunada tiró mi cuenco de arroz al suelo, delante de mí, y gritó: «No comas. Corre. Ahora». Y en ese instante se abrió una cadena de secretos horribles que yo jamás habría imaginado. Recuerdo perfectamente aquella mañana en la que Hugo y yo salimos hacia su pueblo. Hacía frío de fin de año. El viento entraba a ráfagas y me hizo temblar. Me abracé a la bufanda en silencio, sentada junto a Hugo en aquel autobús lleno. Hugo, como siempre, callado. Solo a ratos se giraba y me avisaba. Cuando lleguemos, recuerda ser respetuosa con mi madre. No la disgustes. En el pueblo se guarda mucho la etiqueta. No es como en la ciudad. Yo sonreí y asentí. Por dentro, entre nervios y miedo. Era mi primera Navidad en el pueblo de mi marido después de la boda. Los comentarios sueltos que había oído de la familia me ponían la piel de gallina. Mi suegra era famosa por ser difícil. El hermano mayor era autoritario. Y la cunada se fijaba en todo, en cada detalle. Me dije a mí misma que aguantaría. Que pisaría con cuidado. Que todo iría bien. El camino se volvía cada vez más retorcido. El paisaje del pueblo apareció ante mis ojos. Tejados rojos oscuros. Bambúes que susurraban con el viento de la tarde. Yo sentía calma. Y a la vez, una inquietud difícil de explicar. Cuando el autobús paró ante la casa antigua de 3 estancias, vi a mi suegra, dona Lidia, esperando. Su rostro era severo. Llevaba una chaqueta acolchada vieja. Entrecerraba los ojos y me miraba fijo. Yo bajé la cabeza, educada. «Hola, madre. Acabo de llegar». Ella solo resopló muy bajo y se dio la vuelta para entrar. Hugo, al verlo, se apresuró a coger el equipaje. Yo fui detrás, despacio, sintiendo que algo se hundía dentro de mí. En la casa Álvaro Serrano estaba sentado, tomando té. Al ver a su hermano, murmuró un par de palabras. Su mirada pasó por mí fría, sin interés. Solo Teresa, su mujer, me sonrió. «Eres la nueva cunada. Has viajado mucho. Deja, voy a traerte agua». Su sonrisa fue breve. Pero no sé por qué me pareció forzada. Todo a mi alrededor era extraño. Yo era una invitada. No una persona de la familia. A la hora de comer, mi suegra me mandó preparar la mesa. Ella se quedó sentada, vigilando cada gesto. Yo hacía todo con cuidado, sin atreverme a fallar. La comida de fin de año debería haber sido cálida. Pero el aire estaba tenso. Se oía el choque de los palillos. El sonido lento de masticar. Y casi nadie hablaba. Yo mantuve la vista baja. Y entonces, en ese momento que parecía tranquilo, ocurrió lo inesperado. Yo acababa de dejar mi cuenco de arroz en la mesa cuando Teresa se levantó de golpe. Su cara se puso blanca. Sus ojos llenos de pánico. Sin decir nada, alargo la mano y tiro con fuerza mi cuenco. El arroz saltó por el suelo. Toda la mesa se quedó muda. Yo di un respingo. No entendía nada. Y ella gritó con la voz temblando: «No comas. Corre. Ahora». Yo me quedé helada. Ojos muy abiertos. El corazón golpeándome el pecho. El grito rompió el silencio de la casa como si lo desgarrara. Miré a mi marido. Hugo también estaba con la boca abierta. Mi suegra golpeó los palillos contra la mesa y gritó furiosa: «¿Qué clase de escena es esta, Teresa? En una comida de Navidad te atreves a tirar el arroz y a chillar como una loca». Álvaro Serrano frunció el ceño. La cara roja de rabia. «Estás loca. Vas a hacer que quedemos en ridículo delante de la nueva cunada». Pero Teresa no hizo caso. Temblaba. Señaló el cuenco de sopa que aún humeaba en la mesa. Sus labios apenas se movían. Hay algo dentro de la sopa».
Yo me incliné. Y sentí un escalofrío. Bajo el caldo amarillento, algo negro asomaba. No tuve tiempo de reaccionar. Mi suegra estalló. Basta. Deja de inventarte cosas y montar un escándalo en mi casa. ¿Quieres arruinar esta Navidad, Teresa? El ambiente se tensó como una cuerda. Yo me levanté sin saber qué hacer. Me temblaban las manos y las piernas. Todos estaban en shock. Teresa seguía balbuceando. El miedo le llenaba la mirada. Miré a Hugo esperando que dijera algo. Pero él se quedó rígido. Su mirada iba de mí a Teresa. En ese instante lo sentí con claridad. En esa casa se escondía algo. Y quizá Teresa era la única que acababa de decidir romper el silencio. Dentro de mí creció un miedo borroso. No solo por mí. También por lo que venía. Yo supe que esta primera Navidad en el pueblo no iba a ser tranquila, como yo había sonado. Durante toda la mañana trabajé y observé. Vi que mi suegra fingía normalidad, pero me miraba a menudo comprobando, midiendo. Álvaro Serrano casi no hablaba. Solo bebía té con el gesto sombrío. Hugo evitaba cualquier conversación. Y Teresa, cada vez que me miraba, tenía una preocupación difícil de describir. A mediodía sacaron la comida. Esta vez no había olla de sopa. Solo platos simples. Cerdo estofado. Verdura hervida. Pepinillos encurtidos. Nadie mencionó lo de la noche anterior, como si no hubiera ocurrido. Pero cuanto más silencio, más miedo sentía yo. Comí unos bocados sin ganas. Y una pregunta me golpeaba por dentro. ¿Qué estaban ocultando? ¿Por qué había una rata muerta en la sopa? ¿Y por qué Teresa se asustó tanto que tiró mi cuenco de arroz? Esa noche tampoco pude dormir. Las voces en susurros de mi suegra y Álvaro Serrano seguían en mi cabeza. Tomé una decisión. Tenía que averiguarlo. No podía vivir así, entre duda y terror. Oigo un ruido extraño en la cocina. Me incorporé despacio y salí de puntillas. La lámpara de aceite dejaba una luz débil sobre la pared. Una figura se movía. Contuve el aliento y miré por la rendija. Era mi suegra. Estaba inclinada, echando algo en una tinaja de agua. Se movía deprisa. La mirada tensa. Yo me asusté. El corazón se me desbocó. No llegué a entender qué hacía. De pronto oí pasos detrás de mí. Me giré de golpe. Y los ojos de Teresa chocaron con los míos. Ella se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio. Me tiró hacia un rincón oscuro. Y susurro, temblando. Lo has visto, ¿verdad? No se lo digas a nadie. Si no, ni tú ni yo estaremos a salvo. Me quedé sin aliento. Lo que acababa de ver hizo que la sospecha se me desbordara por dentro. Yo sabía que había entrado de verdad en un secreto terrible de esa casa. Y desde ese momento, ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, cuando cantó el gallo, me desperté de golpe. Había dormido casi nada. En mi cabeza seguía la imagen de mi suegra junto a la tinaja. Y la mirada asustada de Teresa al sorprenderme mirando. Yo ya no podía pensar que era casualidad ni imaginación. En esa casa había algo turbio. Y estaba directamente ligado a aquella cena. Salí al patio y respiré hondo para apartar los pensamientos pesados. Pero no llegué ni a terminar de respirar. Mi suegra salió de la casa. Dona Lidia llevaba una blusa marrón austera. El pelo recogido en un mono alto. Sus ojos duros recorrieron el patio. Cuando me vio se detuvo un segundo y me dijo con severidad. Laura, acabas de llegar como nuera y ya deberías saber ocuparte de la casa. No vagues sin sentido. Ve a por agua. Barre el patio. Déjalo todo limpio. Y no pases el día con tonterías en la cabeza. Yo bajé la cabeza. Sí, madre. Pero sus palabras me dejaron inquieta. ¿Había notado ella que yo vi lo de la noche anterior? ¿O solo me estaba advirtiendo para que no hablara? Mientras yo barría, Teresa pasó en silencio. Llevaba un barreño de verduras.
Su mirada me rozó un instante. Fue suficiente para entender que quería decirme algo. Yo fingí agacharme a recoger basura. Levanté un poco la vista y la vi dejar el barreño en la cocina. Luego se asomó a la puerta y llamó bajito. Laura, ven al huerto un momento. Miré alrededor, nerviosa. Vi a mi suegra en el porche, tomando té con Álvaro Serrano. Así que seguí a Teresa sin hacer ruido. En el huerto, bajo la sombra de las palmeras de areca, Teresa me miró preocupada. Lo viste todo, ¿verdad? Yo asentí. Se me cerró la garganta. Pero al final pregunté. Hermana, ¿qué está pasando? ¿Por qué había una rata en la sopa? ¿Y por qué madre echó algo a escondidas en la tinaja? Teresa soltó un suspiro. Se sentó al pie de una palmera. Hablaba con la voz temblorosa. No me atrevo a contarlo todo porque ni yo lo sé con certeza. Pero llevo años en esta casa. Y hay cosas que cuanto más sabes, más peligroso es. Tú eres joven, acabas de llegar como nuera. Solo te digo una cosa. Ten muchísimo cuidado. Yo me senté a su lado. El corazón me latía fuerte. Pero si no investigo, no voy a estar tranquila. Es evidente que madre y Álvaro Serrano saben algo pero lo ocultan. Y Hugo se queda callado. Tengo mucho miedo, de verdad. Teresa me miró. Su expresión se suavizó un poco, pero su voz estaba llena de rabia contenida. Tener miedo es normal. Llevo más de 10 años en esta casa. He tenido que callar muchas veces para sobrevivir. Pero lo de la rata en la sopa no es la primera vez. Yo me quedé clavada. No era la primera vez. Ella asintió. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Antes ya había pasado. Y cada vez, madre lo negó. Obligo a todos a callar. Siempre igual. Y siempre coincide cuando llega una nuera nueva o cuando hay algún invitado a comer. Se me helaron las entrañas. Así que era algo que se repetía. No era casualidad. ¿Pero por qué? ¿Quién haría algo tan repugnante? ¿Y para qué? No llegué a preguntar más. La voz de mi suegra sonó a lo lejos. Teresa. ¿Dónde estás? Vas a dejar tiradas las tareas de la casa. Teresa se sobresaltó. Se levantó deprisa y me dio una palmadita suave en el hombro. De momento cállate. Que no se note que lo sabes. Ya hablaré cuando sea el momento. Y se llevó el barreño de verduras de vuelta. Yo me quedé inmóvil bajo la sombra de las palmeras, con un nudo de preguntas sin respuesta. Durante todo aquel día, mi suegra casi no me quitó los ojos de encima. Me mando de un trabajo a otro. Cocina. Colada. Limpieza del patio. Cada vez que yo intentaba moverme un poco, me clavaba la mirada, fría, y soltaba. ¿A dónde vas? En esta casa aún no has terminado y ya quieres irte a pasear. Entendí que me vigilaba por dentro. Ese control me ahogaba. Como un pájaro encerrado. Con las alas rotas. Por la tarde llegaron los parientes a felicitar las fiestas. La casa se llenó de risas y voces. Pero en medio de aquel bullicio yo me sentí más sola que nunca. Todos conversaban y brindaban. Y aún así, la mirada de mi suegra volvía una y otra vez hacia mí como una advertencia. Álvaro Serrano, con el vino, hablaba más de la cuenta. De vez en cuando soltaba frases pesadas sobre que una nuera nueva debía saber comportarse. Y Hugo, mi marido, solo sonreía con rigidez. Ni una sola vez me defendió. Entre toda esa gente solo Teresa me miraba en silencio. Sus ojos parecían decirme: ten paciencia. Cuando cayó la noche y todos durmieron, yo seguía sin poder descansar. El viento del jardín volvía a silbar en rachas largas. Y mi inquietud crecía. Recordé la frase de Teresa. No era la primera vez. Entonces, ¿qué más se escondía en esa casa? ¿Qué secreto monstruoso llevaba enterrado? ¿Y por qué cada vez que llegaba una nuera nueva, aquel secreto se removía de una forma tan extraña? Me giré hacia Hugo y le susurré: Hugo. ¿Qué pasa en esta casa? Tengo miedo.
Pero él me dio la espalda y contestó seco. Duerme. No pienses tanto. Aquellas palabras me arrancaron lágrimas. Él lo sabía. Era evidente. Y aún así elegí a callar. Ese silencio dolía más que 1000 reproches. Cerré los ojos. Pero en mi cabeza volvió el grito de Teresa. No comas. Corre. Ahora. Sonaba como una alarma. No solo por aquella comida. También por los días que yo iba a tener que enfrentarme. Y en ese instante me lo prometí. No dejaría que me tragara esa espiral de silencio. Pasara lo que pasara, yo encontraría la verdad. Al día siguiente el sol apenas asomaba y la casa de 3 estancias ya estaba llena de movimiento. Mi suegra me tenía girando entre la cocina y el patio. No me dejó ni un minuto de respiro. Yo trabajaba sin parar, pero la frase de Teresa seguía clavada en mi mente. No era la primera vez. Me cortaba por dentro como una hoja fina. Hacía que cada gesto estuviera cargado de sospecha. Al mediodía, con la casa de nuevo llena de parientes, aproveché para refugiarme en la cocina y respirar a solas. La luz entraba por una rendija. El polvo brillaba en el aire. Yo me apoyé en la mesa vieja de madera, con el corazón pesado. Entonces Teresa entró en silencio. Dejo una bandeja de platos. Miro hacia afuera con cuidado. Y me agarro la mano, susurrando. Laura. Esta noche, cuando todos duerman, ven a la cocina conmigo. Quiero que veas algo. Me quedé sorprendida. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué cosa? Teresa me miró preocupada. Espera. No preguntes mucho. Pero no se lo digas a nadie. Sobre todo, a madre. Tragué saliva y asentí. Dentro de mí se mezclaron una curiosidad urgente y un miedo difícil de contener. Aquella noche, después de terminar con la comida y la casa, se quedaron un rato más con las visitas. Luego cada uno se retiró a su habitación. Mi suegra me recordó que cerrara bien la puerta y se metió en su cuarto. Su tos seca resonó por la casa. Yo me tumbé junto a Hugo. Esperé hasta notar su respiración regular. Entonces me giré con cuidado y salí. La cocina estaba a oscuras. Solo entraba un hilo de luna por la ventana pequeña. Oí un ruido suave. Me volví y vi a Teresa allí, con una lamparita de aceite en la mano. La luz le dibujaba el rostro. Se notaba la tensión en cada línea. Ella dijo con voz temblorosa pero firme. Ven conmigo. Fuimos hasta el rincón donde estaba el viejo armario de madera. Teresa lo arrastró con esfuerzo. Detrás apareció una pequeña puerta de ladrillo, tapada con periódicos pegados. Me quedé sin habla. ¿Qué es esto? Teresa no contestó. Sacó una cuchilla y empezó a cortar el papel despacio. Un olor a moho subió de golpe tan fuerte que casi me hizo vomitar. Debajo había una entrada negra. Unas escaleras de ladrillo gastadas bajaban hacia la profundidad. Me quedé clavada. El corazón fuera de control. Teresa dejó la lámpara en el primer escalón y susurró. Este es el sótano viejo de la familia. Antes lo usaban para guardar arroz, para guardar cosas. Pero hace muchos años nadie lo menciona. Solo madre y Álvaro Serrano bajan de vez en cuando. Se me erizó la piel. La imagen de mi suegra echando algo en la tinaja volvió como un látigo. Y un pensamiento me atravesó. ¿Y si todos los secretos estaban ahí abajo? Teresa siguió con la voz rota. He querido entrar muchas veces, pero me daba miedo. Hoy estás tú. Y si no lo aclaramos, nunca vamos a estar en paz. Yo respiré hondo y asentí. Vamos. Iré contigo. Bajamos a tientas, escalón a escalón. El ladrillo estaba helado. La lámpara proyectaba nuestras sombras largas en la pared. El aire era húmedo. Y cuanto más bajábamos, más se sentía ese olor agrio, casi a sangre vieja. El corazón me golpeaba. Mis manos temblaban aferradas al muro. Abajo había un espacio de unos 10 metros cuadrados. El techo bajo. Las paredes cubiertas de verdín.
En un rincón se alineaban varias tinajas de barro cerradas. Al lado, sacos viejos. Me acerqué y puse la mano en una tapa. Pero en cuanto la toqué, Teresa me agarró la muñeca. Estaba blanca sin una gota de sangre. No la abras. Alguien dijo una vez que ahí dentro hay algo impuro. Me quedé quieta. ¿Qué significa impuro? Teresa negó con la cabeza. Miro alrededor, alerta. No lo sé con certeza. Pero antes un familiar me dijo que esta casa guarda algo bajo el sótano. Algo relacionado con la muerte de alguien, hace mucho. Luego esa persona no lo volvió a mencionar. Incluso evitaba mirarme. Y madre siempre me prohibió acercarme a este sitio. Sus palabras me helaron la espalda. Tragué en seco. Cientos de preguntas me ardían por dentro. Si de verdad estaba ligado a una muerte, ¿por qué esconderlo con tanto empeño? Y aquella rata en la sopa, tenía algo que ver con este secreto. En ese momento arriba, en la boca del sótano, sonó un ruido. Como si alguien acabara de pasar por la cocina. Teresa y yo nos quedamos rígidas. El corazón a punto de salirse. La llama de la lámpara tembló. Yo contuve el aire y solo pude apretar con fuerza su mano. Pasó un rato eterno. El ruido se apagó. Solo quedó el zumbido de los insectos. Teresa susurró, temblando. Tenemos que subir. Si nos descubren, es peligroso. Subimos deprisa. Volvimos a empujar el armario para taparlo todo como estaba. Yo jadeaba. El sudor me corría por la frente. Las dos nos dejamos caer al suelo y nos quedamos calladas un largo instante. Teresa me miró con voz dura. Laura. Ya lo has visto. Esta casa no es normal. Acabas de llegar. No hagas locuras. Pero tú y yo tenemos que mantenernos unidas. Buscar. Entender. Si no, un día seremos nosotras las víctimas. Yo asentí. El pecho lleno de una determinación nueva. Desde ese momento supe que ya no era solo la nuera recién llegada. Había entrado en el torbellino de secretos de la familia de mi marido. Y con Teresa, yo iría hasta el final. Volví a la habitación. Me tumbé junto a Hugo con la cabeza hecha un nudo. Él seguía de espaldas, como las otras noches. Miré su espalda y me pregunté en silencio. ¿Sabe todo lo que está pasando? Y si lo sabe, ¿por qué calla? No hubo respuesta. Solo el viento colándose por la rendija, como una advertencia vaga de que todo acababa de empezar. A la mañana siguiente me desperté con los ojos pesados y el cuerpo agotado. El sótano húmedo. El olor agrio. Las tinajas inmóviles, como guardando un secreto mortal. Todo seguía pegado a mí. Miré hacia Hugo. Ya se había levantado temprano. La puerta estaba entreabierta. Entraba una luz pálida del patio. Salí y lo vi en la cocina, ocupado. Él no notó que yo estaba en el umbral. Tenía la cara demasiado concentrada. Y había una tensión en su gesto. Contuve el aliento y seguí cada movimiento. Su mano estaba sobre el armario pegado a la pared. El mismo armario que tapaba la entrada del sótano. Me quedé helada. Como si el corazón se me cayera. Hugo se agachó y revisó el periódico que cubría la boca del sótano. Aliso las partes sueltas. Luego miró alrededor con ojos de alarma, como si temiera que alguien lo viera. Puso la mano en la tapa, la presionó, comprobando que estuviera firme. Asintió apenas y soltó el aire. En ese instante lo vi claro. Hugo lo sabía. No solo lo sabía. Participaba en ocultar lo que había ahí abajo. Un frío me recorrió la columna. Di un paso atrás. Casi tiró la escoba apoyada en la pared. Entonces Hugo se giró. Sus ojos se cruzaron con los míos. Nos quedamos inmóviles unos segundos. ¿Ya estás despierta? Sonrió forzado. En su mirada había una chispa de inquietud. Yo intenté mantener la voz tranquila. Sí. Te he visto levantarte temprano. Pensé que estabas cocinando. Él apartó la mano de golpe y se acercó.
Solo estoy ordenando. Vuelve a descansar. Yo me encargo. Su voz sonaba normal. Pero yo no podía olvidar la forma en que miraba de reojo mientras estaba junto a la boca del sótano. Asentí y volví dentro. Pero el corazón me golpeaba. Dentro de mí todo era contradicción. El hombre en quien confiaba también me ocultaba algo. Aquel día trabajé como una máquina. Con el alma hundida. Teresa notó que yo estaba distinta. Varias veces quiso preguntarme. Yo solo negué suave. Aún no estaba preparada para decirlo. Ni siquiera yo podía aceptar la verdad. Hugo no era inocente. Al caer la noche después de cenar, cuando todos se metieron en sus habitaciones, yo me quedé a oscuras, escuchando los pasos de Hugo. Él no entró de inmediato. Salió al patio. Y yo, sin poder evitarlo, lo seguí en silencio. La luna fría se extendía como una lámina. Su silueta se recortaba junto al brocal del pozo. Hugo se sentó y se lavó las manos durante mucho tiempo, como si quisiera quitarse algo de la piel. Luego suspiró. Sacó del bolsillo un papel pequeño. Le prendió fuego. La llama subió. El papel se puso rojo. Y se deshizo en ceniza. Yo miré sin respirar. ¿Qué estaba quemando? ¿Una carta? ¿Una nota? ¿O una prueba de lo del sótano? Quise salir y preguntarle. Pero mis piernas no respondían. Tenía miedo. Miedo de que la respuesta destrozara lo poco que aún me quedaba de fe en él. A la mañana siguiente fingí calma. Pero dentro había un fuego lento. En la mesa mi suegra seguía observándome con ojos de control. Álvaro Serrano tenía mala cara por la resaca. Y Teresa, sin decir nada, me puso un trozo de pescado en el plato como un consuelo silencioso. Después de comer, mientras lavaba los platos, Teresa se acercó con la voz suave. ¿Tienes algo que decirme? ¿Estás blanca? No eres tú. Dudé. Y al final susurré. Vi a Hugo revisando la entrada del sótano. Lo sabe, Teresa. No solo lo sabe. Lo está ocultando. Teresa se quedó petrificada. Los labios le temblaron. ¿Estás segura? Yo asentí. Las lágrimas me subieron a los ojos. Lo vi con mis propios ojos. Y también lo vi quemar papeles junto al pozo. Teresa, no sé en quién confiar. Mi marido también está metido. ¿Qué hago? Teresa guardó silencio un buen rato. Luego soltó un suspiro. Tenía los ojos llenos de agua. Temía que llegara este momento. Ahora entiendes por qué llevo años callando. Porque en esta familia todos lo saben. Y todos son cómplices. Solo tú vienes de fuera. Por eso te asustas. Por eso quieres entender. Mordí el labio. El dolor me estranguló. Así que Hugo, el hombre que yo creía mi refugio, era quien me empujaba al centro de esta soledad. Esa noche me di la vuelta y le ofrecí la espalda. Las lágrimas me corrieron sin ruido. Hugo se movió un poco. Puso la mano en mi hombro y susurró. Laura. No sigas husmeando. Hay cosas que cuanto más sabes, más te destruyen. Yo solo quiero que estés bien. Que vivas tranquila. Apreté los dientes y no contesté. Una parte de mí quería gritarle y exigirle la verdad. Pero otra parte tenía terror. Terror de oírla. Fuera, los perros ladraron de golpe. El viento cortó la noche en ráfagas heladas. Miré al techo oscuro. Y me hice una promesa. Si todos callaban, yo sería quien rompiera el silencio. Yo ya no podía esperar nada de Hugo.